Academia Cristo, aquí tu pan. Multiplicando discípulos. Lección 4. Discipulando al primero de los pecadores. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo forman parte del mandato de Jesús y la urgencia de su mensaje? Ellos son Saulo y Bernabé. Dios les usó para que su iglesia creciera. Saulo, ese nombre me suena. Saulo, el que persiguió a la iglesia. ¿Cómo es que Dios lo usó para servir a su iglesia? Es cierto, este hombre es el mismo Saulo del que hablas, quien persiguió a la iglesia y a quien Dios llamó para hacer una tarea muy importante, pero esta tarea no fue surgida de la nada. Dios usó a Bernabé para comenzar la cadena de discípulos. En la historia de Pablo y Bernabé vemos esta cadena de discípulos en acción. Pablo mismo escribe sobre esta cadena en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es muy interesante, pero ¿cómo es que Pablo fue discípulo? ¿Quién lo instruyó? ¿Cómo lo hizo? La gente confiaba en él, pero... Todas estas preguntas son muy buenas, y te responderé cada una de ellas, pues con esto se ve cómo se discipula al primero de los pecadores. ¿El primero de los pecadores? Así es, te contaré la historia. Vayamos al libro que te di. Primero veamos quién instruyó a Pablo. Leamos Hechos capítulo 4, versículos 34 a 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Es este hombre quien discipuló a Saulo? Bernabé, como líder de la iglesia, participó en hacer discípulos para la iglesia de Dios y fue hijo de consolación, ayudando a otros para ser líderes y consolar a otros con el evangelio. Él hizo lo mismo por otros. Veremos dónde se encuentran los dos en nuestra historia. Veamos el liderazgo de Bernabé, hijo de consolación, en Hechos capítulo 9, versículos 26 al 30. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles, y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces, Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. ¿Los discípulos no confiaban en Saulo? Así es, pero Bernabé era un líder activo en la iglesia cristiana. Él fue enviado por los apóstoles y en este viaje buscó a Saulo y lo llevó con él. Saulo aún no era un líder y necesitaba preparación para esto. Bernabé vio esta oportunidad para instruir a Saulo en la tarea de la preparación a otros para el reino de Dios. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y Cirene, y al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió. Como esto llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón.
Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo, así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y fue allí en Antioquía donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra, y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera, y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos. ¿La gente salió de Jerusalén? Así es, y Dios usó esto para llevar las buenas nuevas de Jesús, y la iglesia creció. Bernabé fue a estas ciudades para exhortarles a permanecer fieles al Señor. Bernabé incluyó en esta labor de discipular a su discípulo Saulo y apoyar la obra que hacía. ¿Qué trabajo hizo Dios con Bernabé y Saulo? Dios obró a través de ellos y su iglesia creció. Mientras la iglesia crecía, Bernabé y Saulo siguieron instruyendo a otros. Uno de ellos fue Juan, conocido como Marcos. ¿Marcos? Ese nombre me suena. ¿Acaso es? Veamos la historia donde Saulo y Bernabé siguieron viajando y haciendo discípulos donde iban. Hechos capítulo 12, versículo 24 a capítulo 13, versículo 5. Mientras tanto, la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, volvieron a Jerusalén y se llevaron con ellos a Juan, también conocido como Marcos. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: «Apártame a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo». Y así, después de que ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. ¿Dios instruyó a Saulo en todos estos viajes? Sí, y también muchos más recibieron instrucción. ¿Recuerdas nuestro versículo de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2? Sí, ahora veo a lo que se refería Pablo. Aún con sus viajes no todo fue bien, pero aún así Dios usó todo esto para que la iglesia creciera y los discípulos discipularan a más para que la iglesia creciera. Veamos cómo ocurrió esto en Hechos capítulo 14, versículos 8 a 13 y versículo 23. En Listra había un hombre lisiado de nacimiento. No podía mover los pies ni había caminado jamás. Estaba sentado, escuchando a Pablo. Y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo levantó la voz y le dijo: «Levántate y apóyate sobre tus pies». Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaónica: «Los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando». A Bernabé lo llamaron Júpiter, y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. El sacerdote de Júpiter, que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas toros y guirnaldas, y les querían ofrecer sacrificios junto con la muchedumbre. También nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y ayunar los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Qué triste que la gente trató mal a los discípulos. Es cierto, pero ve cómo Dios mantenía unidos y activos a los primeros cristianos, siendo capacitados y haciendo que la iglesia siguiera creciendo. ¿Cómo crees que estos eventos prepararon a Saulo? No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante,
por ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es cierto, Saulo llegó a ser un líder que creció en su fe y maduró para preparar a más. Y Dios aún sigue preparando gente para que la iglesia crezca y se fortalezca en la misma manera, como dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, con el fin de que el mensaje de Cristo sea proclamado y más lleguen a creer. ¿Es este el final del discipulado? No, aún hay más. El alumno continuaba creciendo, mientras Dios utilizaba al maestro, en este caso Bernabé, para ir madurando y llegar a discipular a otros. Esto es lo que vemos claro en lo que escribe Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.